Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al quinto episodio de Toma Nota. Yo soy Evelyn Siller y me da muchísimo gusto tenerlos nuevamente aquí escuchándonos o viéndonos. Y especialmente porque el día de hoy tenemos 3 invitados en este episodio. Y bueno, les comento que la tradición de la que vamos a hablar el día de hoy es muy importante. Tan importante que le ha dado la vuelta al mundo. Es más, se han realizado documentales, entre otras representaciones culturales más. ¿Ya saben de qué fecha estoy hablando? Del día 2 de noviembre, mejor conocido como Día de Muertos. Esta festividad es originaria de las culturas prehispánicas y en ella se honra la memoria de los difuntos por medio de ofrendas, altares y comida, ya que los pueblos originarios de nuestro país creían en la continuidad del alma después de la muerte. El Día de Muertos abarca diferentes disciplinas como la gastronomía, diseño, entre otros aspectos. Por eso el día de hoy invitamos a Arturo Aranda, Kevin Flores y Paola Godoy para que nos platiquen un poco más sobre esta tradición. Les doy la bienvenida a este quinto programa. Y bueno, el Día de Muertos es un referente cultural de México y con representación en el mundo. De hecho, en el 2018, la UNESCO proclamó este día como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. ¿Dónde creen que está la riqueza cultural de una tradición como esta? Yo pienso que culturalmente el Día de Muertos nos deja una enseñanza de mantenernos unidos, de que la familia siempre va a ser la familia y sean seres vivos, estén presentes o no, que siempre pueden ser recordados en cualquier momento y que tienen un lugar siempre en nuestros corazones y que son personas las cuales apreciamos mucho. Bueno, en lo personal, yo creo que es una combinación de todos los aspectos que se ven en este día. Por ejemplo, en la expresión artística, ya que dependiendo de la comunidad o de las familias, es lo que se realiza como festividad. Por ejemplo, también cada altar viene siendo diferente dependiendo de la zona, de cómo es tu familia y cómo se llevan entre ellos. Bueno, yo creo que esta tradición, su riqueza recae en, primero nos da una identidad como mexicanos, ¿no? Creo que esta riqueza es, esta tradición es la tradición que realmente nos identifica como mexicanos, incluso hasta nos proyecta al mundo, ¿no? Y otra cosa que a mí me encanta del Día de Muertos es, como decía Paola, la mezcla de cosas que conlleva la tradición, ¿no? Hemos rescatado a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia del mexicano, hemos rescatado diferentes cosas, ¿no? Combinamos temas muy religiosos, católicos, cristianos, con temas muy prehispánicos, con temas muy modernos, con temas... Entonces, creo que toda esta pluralidad de cosas que podemos dejar caer dentro de esta tradición nos identifica como mexicanos y nos catapulta en el mundo. Y justo ahorita mencionaba Paola que pues es muy importante el altar de muertos, o sea, es una tradición que la podemos ver en físico y justo está conformado por muchos elementos, tanto por ejemplo de la gastronomía, de la cultura, del diseño. Entonces, pues también nos gustaría que nos comentaran cuáles son los significados de estos elementos de acuerdo a su rama. En cuanto a el pan de muerto, que es un ejemplo de la gastronomía que se utiliza en estos días, también hablamos de otro tipo de gastronomía, pero ya es más enfocada a la persona a la que se le haga el altar, ¿verdad? Pero en sí el pan de muerto, siento yo que el significado ha cambiado completamente. En un principio, hacia grandes rasgos, el pan se utilizaba como una alternativa a una preparación que ya existía, entonces significa la esencia del Día de Muertos. Siento yo que significa la esencia del Día de Muertos. Bueno, por otro lado, por parte de diseño, se encuentra lo que vienen siendo los colores, por ejemplo en el papel picado, o la estructura del altar. Cada nivel tiene su significado, de hecho tiene que estar en una secuencia para que pueda ser como los pasos que el difunto o el ánima tiene que pasar para llegar a lo terrenal.
Por ejemplo, los colores, cada uno tiene su significado. El naranja viene siendo luto, el morado significa la religión, es lo que representa. Cada color, por ejemplo, el verde viene siendo para los jóvenes, el amarillo para los ancianitos, para la gente mayor. Está el blanco que es para los niños o incluso el negro que viene siendo el inframundo. Es muy importante que como mexicanos no únicamente, pues sí, honramos la tradición, pero también sepamos ir un poco más allá de saber cuál es el verdadero significado de los elementos, como puede ser el pan de muerto, que es riquísimo. Es riquísimo, me encanta el pan de muerto. Yo creo que no hay una persona que no le guste el pan de muerto, y más en estas fechas, con un cafecito, con un chocolate. Oye, y también, bueno, creo que es importante que destaquemos la parte del significado que es la muerte para nosotros. A mí algo que me llama la atención del altar de muertos es el significado, obviamente, de cada uno de los elementos que lo componen, pero el significado que le damos a la fecha 2 de noviembre, Día de Muertos, ¿no? Como a mí me llama la atención cómo el mexicano vemos la muerte, ¿no? Honramos la muerte, ¿no? Festejamos la muerte porque como creyentes, como de algo, sabemos que nuestras familias, o creemos, pues no sabemos, creemos que nuestras familiares pueden regresar en algún momento del año a saludarnos, a estar cerca de nosotros. Y creo que eso es una tradición muy importante porque la perspectiva con la que el mexicano ve la muerte es única, ¿no? No sé si en otros lados del mundo lo vean así, o a lo mejor sí, pero lo manifiestan de alguna otra manera. Pero creo que eso es lo rico de esta tradición, cómo el mexicano ve la muerte, la reconoce, la celebra este día, porque en realidad para nosotros es una fiesta. Un lugar en donde hay bebidas y comida y colores y música se convierte en fiesta, ¿no? Entonces ese día nosotros le ponemos una fiesta a nuestros difuntos y eso para mí creo que es algo de mucho valor. De ahí yo creo que ya se desprenden las formas en cómo lo festejamos, como decía Paola, los colores y la estructura del altar, y como decía Kevin, la comida, el pan de muerto, lo que representa y lo que les damos a ellos, ¿no? Y también, bueno, me encanta ver que la cultura mexicana está compuesta, el Día de Muertos está compuesto por mucho la cultura mexicana, ¿no? El perro que acompaña a los muertos suele ser un xoloscuincle, que es característico de nuestro país, ¿no? Entonces, para mí, por eso creo que de todas las festividades al año, el altar de muertos y el Día de Muertos suele ser uno de mis favoritos. Pues de hecho hasta hicieron una película, no es nuevo para nadie identificar pues Coco, ¿no? Claro, y por eso justo fíjense lo interesante que es esto. Para construir Coco tardaron muchos años porque fue un estudio a profundidad de los diseñadores de Pixar, y los productores vinieron, investigaron por muchos años nuestra cultura mexicana para poder plasmarla, y ellos dicen, estudiamos cada uno de los elementos del altar de muertos y teníamos que esperar nuevamente un año más para que se acercara la fecha para poder volver a estudiar sobre el tema, ¿no? Además de que, bueno, desde mi punto de vista, y yo creo que hablo por todos, fue una película muy bien lograda. O sea, realmente pudieron captar la esencia de la flor de cempasúchil, del perro del xoloscuincle, del niño con la guitarra, de la abuelita enojona, que yo creo que todos tenemos una abuelita enojona en nuestra familia. Con una chancla. Con una chancla. Y sobre todo esto de la muerte, ¿no? La parte como para el mexicano, el ser querido no muere hasta que lo olvidamos. Exacto. Y justo eso lo trataron de plasmar muy bien, ¿no? Sabemos que esta tradición es de toda la vida. Yo creo que hemos crecido completamente con esta tradición desde que somos muy pequeños, pero pues cuéntenos cómo es que celebran ustedes este día en sus hogares. ¿Ponen altar, no ponen altar? ¿Lo ponen grande, chiquito? Si lo hacen desde días antes y se junta toda la familia. A ver, coméntenme. En mi casa no hacemos una celebración como tal del Día de Muertos, pero sí hacemos actividades como ir a limpiar el lugar del difunto o cualquier cosa que se necesite en el lugar. Bueno, en mi caso también depende como del año. A veces es de manera personal, cada familia de lo que viene siendo el conjunto de mis familiares hacen sus propios altares a sus propios difuntos, de que al abuelito, al hermano de tal persona, de ese estilo, ¿no?
y tomamos lo que vienen siendo los diferentes niveles. Tratamos de poner casi todos los niveles. En algunas ocasiones solo vamos a los panteones para ir a limpiar las tumbas, estamos ahí un rato conviviendo entre familia, hasta que ya terminamos de arreglarla, nos sentamos un rato y luego ya nos vamos a las casas o a alguna otra celebración en algún otro lugar. Yo en lo personal, en mi casa somos más de sí destinar un espacio para recordar al difunto. No es muy probable que cerca de esa fecha, cuando yo vivía en casa de mi mamá sacaba o acomodaba en algún lugar las fotos de la familia, prendía algunas velas, acercaba cosas que sabíamos que eran de ellos o que le importaban a cada uno de ellos, pues con la intención de estar en disposición de recibirlos, ¿no? Ahora ya no yo con mi mamá y mi hermana tampoco, pero mi hermana pone un altar, mi mamá sigue con la misma tradición, yo procuro también poner un espacio para no dejar pasar esta fecha y a veces también creo que como mexicanos nos puede dar mucho consuelo sentir o saber que ese día pueden venir a visitarnos los difuntos, ¿no? Entonces, pues por esa idea también yo siempre he tratado de disponer un espacio y después de que vi Coco yo dije, no voy a dejar que mis seres queridos se pierdan, entonces siempre procuro de dejar algo ahí listo. Justamente, y es que es ese sentimiento de cuando estás poniendo el altar o cuando vas al panteón, de cercanía, de realmente volver a sentir como si esa persona que ya no está físicamente regresa y estuviera aquí contigo. Es un día realmente de celebración porque como mexicanos, claro que vamos a celebrar si un ser que ya no está con nosotros regresa y se está un día con nosotros, comiendo, lo que ustedes gusten. Pero, por ejemplo, así nosotros lo celebramos en Torreón, en La Laguna, pero obviamente en otros estados de la República Mexicana lo celebran a lo grande, hacen desfiles. También hay creo que una ciudad donde se queda completamente toda la noche y van y velan a sus difuntos, les llevan su comida, la música. Entonces realmente es una tradición con mucha riqueza cultural que nos hace mexicanos, o sea. Y me atrevería a decir que nos hace sentir orgullosos. Yo también creo que, y repetimos mucho la película Coco, pero sí creo que fue un parteaguas para que a nivel mundial conocieran esta tradición, ¿no? Incluso ahora, actualmente es una tradición que se celebra en el mundo, ¿no? Muchos extranjeros preguntan, es que ¿cómo puede ser que el mexicano quiera y desee que un muerto venga a visitarlo, ¿no? Pero pues no entienden lo que para nosotros representa la muerte, pero también tendrían que entender lo que para el mexicano representa la familia, ¿no? O sea, cuando entienden lo que representa la familia van a entender lo que representa esta tradición para nosotros. Y actualmente, y gracias a que esta película detonó eso, la gente a nivel mundial lo celebra, lo festeja, pregunta, nos voltea a ver como mexicanos, ¿no? En la Ciudad de México ahora hace un desfile monumental y creo que cada vez esta tradición está tomando mucha identidad y yo en lo personal sí creo que me hace sentir hasta orgulloso. Por supuesto, y además, justo lo mencionabas, despierta la curiosidad de que el extranjero todavía dijera, bueno, ¿saben qué? Quiero ir a México para ver cómo es que se vive esta celebración. Entonces, claro, ¿qué es más importante que también darnos visibilidad y dar a conocer esta tradición? Bueno, también relacionado a ese día, algo que me gusta mucho es que en la actualidad, por más que se vengan adaptando otras culturas, otros festejos de otras partes del mundo, me gusta que esta se queda como con su esencia. Es un día muy importante para todo México, por así decirlo. La gente se une específicamente para convivir ese día, para ponerse de acuerdo de que no, pues es que tú traes tal parte del altar, nos juntamos en tal casa y no nos podemos armar. Es como un día para estar en familia y no importa cuántos años pasen o cómo se esté desarrollando la tecnología o cualquier cosa en la actualidad, sigue estando, bueno, con su esencia de familiaridad, de unión, de ese tipo de cosas. Pues es tan importante, justo como ya lo decías, que en algunos lugares, trabajos, escuelas, nos dan ese día. O sea, ese día no vamos a trabajar, no vamos a estudiar, especialmente para ir al panteón, estar con la familia, como ya lo mencionabas, Paula. Justo eso, y es importante también que los trabajos, así como lo dices, los trabajos, las escuelas, sigan preservando esta tradición, que con el tiempo se ha ido modificando, obviamente.
y que se va a ir modificando también. Pero creo que es importante que lo sigamos rescatando y procurando en la gente, ¿no? Es bien importante, y aparte de eso me gusta mucho lo que dice Godoy, también es un pretexto para compartir, ¿no? Cuando se arman los altares de muertos en las instituciones, alguien trae algo, ¿no? Y yo llevo, yo pongo, yo hago. También tiene que ver con mucha creatividad. Hablando de la profesión de Paola, tiene que ver con un tema de mucha creatividad. Y hablando de la profesión de Kevin, tiene que ver, o sea, para mí la esencia de esta tradición es la comida, pues, ¿no? La comida y los olores. De estar presencialmente en un altar desprende olores, el incienso, la vela, claro, el dulce, el pan, la comida, el tequila, todo eso, ¿no? Yo no sé si, o sea, en realidad, no, a mí me llama la atención cómo los mexicanos somos tan creativos para festejar algo, ¿no? Hasta la muerte. Siento yo que aparte de que la alimentación o que la gastronomía pues es como una necesidad básica de todos, pues todos necesitamos alimentos, pero los alimentos en las fiestas o en los días festivos de México significan mucho para nosotros o son muy representativos, porque si nos damos cuenta llegan a nosotros por la vista, por el olfato, y a veces podemos oír como cruje cierto platillo. Entonces hay como que esa conexión de sentidos y es lo que nos hace recordar en sí alimentos los cuales vemos en cierta festividad, pero son muy representativos. Ay, bueno, pues es que dijiste cómo crujen los alimentos y luego se me vino a la mente unos taquitos, pero porque los estoy viendo ahí en el altar. Ay, bueno, les doy las gracias, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros, haber compartido sus experiencias, cómo es que viven este día con sus familias, cada uno de sus puntos de vista desde el área de la gastronomía, del diseño, de la forma en la que el mundo ve esta tradición, desde la forma cultural. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, es así como llegamos al final del 5º episodio de Toma Nota. No olviden escucharnos en Spotify y vernos en YouTube, además de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Saca tu cuaderno y toma nota.